buenas noches amigos, este es Más Informes, el programa número 1 en el ranking nacional en los estratos 1 y 2, según el boletín del rating del ICA correspondiente al mes de julio. Es una satisfacción saber la respuesta masiva de un público televidente del más alto nivel. Muchas gracias por estar con nosotros y esto nos crea el compromiso de continuar siempre apostando a la excelencia periodística y técnica de nuestras emisiones. Y retornamos hoy luego de un ciclo de grandes producciones internacionales. Les recuerdo que hemos estado en Hong Kong, China, Curitiba, Brasil, París, Francia, a los informes que hacen específicamente a la vida nacional. Y les aseguramos que el de esta noche es un tema realmente acuciante. Esta noche estaremos analizando el tema del desempleo o su contraparte, el empleo, pero ¿cómo obtenerlo? ¿Cómo lograrlo? Porque no podemos quedarnos en la simple queja por la falta de trabajo, sino ver sus causas y las posibles soluciones. En la sección de entrevistas tendremos aquí en nuestro set de televisión al doctor Fernando Vera, con quien conversaremos sobre la situación económica del país, sus perspectivas y los pasos que hay que dar para enfrentar los muchos y grandes desafíos del futuro. Por último, vuelve nuestro tradicional bloque de cierre, Gente Modelo, con una conmovedora historia. Ya estamos para ustedes en pleno Más Informes. El problema de la desocupación en este tiempo no se da solo aquí en el Paraguay, es un fenómeno mundial, con la salvedad de unos pocos países. Algunos analistas, como Jeremy Rifkin, asesor del presidente Bill Clinton, sostienen que el desempleo llegó para establecerse, para quedarse, y que estamos asistiendo al fin de un modelo de empleo que tuvo como base a las grandes industrias, pero en nuestro país todavía agrícola y preindustrial el fenómeno tiene características propias, distintas, diferentes. En vísperas del siglo XXI hay nuevas formas de producción que requieren no solo reconversión económica, sino también reconversión humana de ideas, de mentalidad y sobre todo se necesita capacitación, algo en el que el país tiene gran déficit. Los trabajos en grandes fábricas u oficinas parecerán pronto cosa del pasado. Hoy, mediante la tecnología y la informática, hay modos de labor que requieren, a más de especialización, nuevos tipos de conocimientos. Lo que está es cambiando la estructura de cómo trabajamos. Por lo tanto, aquel empleo tradicional de 9 a 5 de la tarde por un salario fijo, ese empleo tiende a desaparecer. En el mundo entero. Entrando en el área de producción, te diría que realmente murió el viejo paradigma de la era industrial, en que la persona o el personal se especializaba en una sola tarea. Hoy día no basta. La persona tiene que aprender, tiene que ser mucho más flexible, tiene que estar predispuesta a aprender distintos tipos de tareas. Yo creo que ese es uno de los déficits más importantes que tiene el país, el nivel de calificación de sus recursos humanos. Y cuando estoy hablando de recursos humanos, hablo en términos generales y estoy pensando tanto en el trabajador, en el obrero, estoy pensando en mandos medios y estoy pensando también a nivel de dirección de empresas, estoy pensando también a nivel del empresariado que actúa en el país. Existen ofertas o demandas de ofertas de empleo donde nuestra población económicamente activa no puede acceder porque su calificación no está adecuada a esa demanda. Entonces, tenemos recursos humanos disponibles, pero no necesariamente calificados para acceder a esos puestos de trabajo.
En zonas urbanas del país, la desocupación afecta al 8,2% de la población económicamente activa, lo que da 105.850 personas. Pero el principal problema es la subocupación, en la que se hallan inmersas 346.663 personas, según el censo de 1996. A esto hay que sumar los desocupados y subocupados rurales. Fundamentalmente, la gran parte de la población desocupada es población migrante de áreas rurales a áreas urbanas del país. Un proceso migratorio muy acelerado que se nota fundamentalmente en el departamento central, de gran contingente de población migrante, jóvenes con escaso nivel de calificación, de formación, que no tienen posibilidades reales de acceder a un empleo dentro del sector formal de la economía. Entonces, o están desocupados o están subocupados. Como el mercado laboral en la Argentina está bastante complicado y dificultoso para nuestra población históricamente migrante, estos buscan ahora empleos en los centros urbanos del país. Y esa característica o esa modalidad que aparece hace 5 o 6 años atrás, relativamente nueva, se da en Asunción, el Departamento Central, Ciudad del Este y Encarnación, que son los centros urbanos más desarrollados del país. Asunción, Ciudad del Este y otras ciudades del país se llenan de vendedores ambulantes, gente que viene del interior y no halla empleo fijo por baja calificación. En un país con 60% de analfabetismo funcional, se hace cada vez más difícil hallar trabajo de calidad. Sí, están cambiando los paradigmas del mundo laboral y está cambiando la actividad de lo que se espera del mundo del trabajo. Están surgiendo lo que se llaman analfabetos funcionales. Analfabetos funcionales. Quiere decir que tienen los requerimientos, a lo mejor de mínimos, pero le falta saber las funciones que ahora se espera de ellos. Y esto es un flagelo que golpea por igual a aquellos que estaban de la media para arriba con altos salarios, como aquellos que estaban en la base. Buscando ampliar el mercado laboral, algunos señalan que hay que fortalecer a las pequeñas y medianas industrias, cuyo desarrollo es factible con un programa conjunto de los sectores público y privado. En estos momentos está en estudio un proyecto sobre las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, para ser luego presentado al Congreso Nacional. El 97% del sector empresarial está a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros consideramos que no menos de 250.000 personas dependen de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector formal y en el sector informal mucho más, porque aquí, como huyendo de la burocracia, las pymes generalmente están sumergidas en la informalidad. Tenemos que trabajar especialmente en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Las microempresas son capítulos muy importantes y de un tremendo poder de generación de empleos. Ese tipo de situación hacen que se puedan brindar al país lo que está esperando. Tenemos que crear las fuentes de trabajo ahora, o si no vamos a tener un cinturón de pobreza terriblemente peligroso que nos puede arrastrar a todos. Y en ese sentido, quiero decirles que el efecto multiplicador que da la pequeña empresa es gigantesco. Imaginen ustedes lo que podemos hacer creando micro y pequeñas empresas a lo largo y a lo ancho de la República para aprovechar
nuestros propios productos, nuestra magnífica energía eléctrica, las condiciones que tenemos. La agroindustria está prácticamente inexplotada y sabemos que todo lo que hacemos, si lo hacemos bien, tiene mercado aquí y en cualquier parte del mundo. Para las medianas empresas está cuantificado en $20.000 y para las pequeñas empresas en $10.000. Esas son cifras que están en función a la cantidad de mano de obra que va a generar una industria. Pero aún así, aquellas empresas que están en este momento ya instaladas tienen un alto costo la formación de sus recursos humanos. Porque el problema principal que tenemos nosotros es que la mano de obra que nosotros contratamos requiere un tiempo por lo menos de 5 años de formación. Uno de los pocos institutos para formar trabajadores es el Servicio Nacional de Promoción Profesional SNPP, que capacita a mandos medios y prepara a jóvenes que ya están trabajando o que buscan su primer empleo. Los cursos se hacen con el sistema dual, es decir, teniendo clases teóricas en el instituto más una pasantía en alguna empresa para optimizar la preparación profesional. Nosotros al momento estamos teniendo todo un sector dedicado a la capacitación empresarial. Tenemos los profesionales necesarios, tenemos los fondos necesarios y creo que estamos participando casi en todas las grandes empresas en la capacitación de mandos medios y también ya en capacitación a nivel gerencial. Tenemos gente muy importante ya que está recurriendo a los servicios del SNPP y nosotros tenemos las puertas abiertas para todas las empresas que requieran. Pero la labor del Servicio Nacional de Promoción Profesional no basta para formar a tanta gente que busca un empleo de calidad. No todos pueden acceder a ese instituto, entonces deben ser las propias empresas las que mayormente se dediquen a la formación de su personal. Al regreso de la pausa veremos el testimonio de gente que busca trabajo y no lo encuentra a pesar de tener una amplia formación. Ya regresamos en el 13 con más informes. Y a medida que corre este año 97 nos damos cuenta que Internet es cada vez más funcional, ¿verdad? Como vía de contacto, como la gran ventana al mundo entero. Y ahora que estuvimos en Hong Kong, que estuvimos en Curitiba, que estuvimos en París, e hicimos contactos personales con muchísima gente, las respuestas a través de Internet de esa gente y de otros amigos que vieron los programas, no solamente los que viven aquí en esta República del Paraguay, sino aquellos que están más allá de nuestras fronteras, en Hispanoamérica, en Europa, en países francófonos, anglosajones, en fin, ese contacto es permanente y cada vez más sólido. Por eso estamos realmente orgullosos de Internet, de estar en el satélite con esa dirección, ese correo electrónico que es de ustedes para cualquier tipo de sugerencias. Muchísimas gracias. Queremos estar en contacto, en comunicación con ustedes. Simplemente escríbanos. Más informes en el 13, esta noche analizando el enigma del empleo, cómo conseguir trabajo, con la falta de suficientes puestos laborales y la escasa capacitación de la mayoría de la gente. Y esto es problema en todas partes. Tomando datos simplemente de la región, los países del Mercosur, vemos por ejemplo que el índice de desocupación urbana en la Argentina es del 17,8%. En el Brasil es del 10,5% y en el Uruguay 12,5%. Esta es una realidad que hay que analizarla más allá de las diatribas partidarias y de las promesas incumplibles de algunos políticos. Los políticos que todavía no han adaptado su jerga de hablarle a los pueblos y que todavía creen que los pueblos deben ser, uno, o no alarmados, negándoles una realidad,
o prometiéndoles cosas que eran propias de los 60, todavía no ha surgido la camada política que a los pueblos les explique A, que hay que convivir con ese tipo de desocupación, B, que los gobiernos van a invertir muchísimo en educación para que los pueblos se puedan adaptar al nuevo mundo del trabajo que viene, ¿sí? Y todavía se ven arengas políticas basadas en vamos a bajar el 1% la desocupación. Mucha gente piensa que es el Estado el que debe proveer de trabajo. En ese sentido se habla de la necesidad de implementar obras públicas capaces de brindar fuente laboral, por lo menos durante algún tiempo. Sin embargo, otros discuten esa manera de crear empleo. Si queremos crear nuevas fuentes de trabajo, están las inversiones públicas, ¿verdad? Que hay que hacer, hay que dinamizar eso para ir creando. Pero resulta que acá un proyecto, la Franja Costera, que puede tener a, digamos, 5.000 o 6.000 manos de obra dándole puestos de trabajo, cuestionamos, no sé por qué razón, porque hay que repartir mejor la torta. Hasta ahora no sale, ¿verdad? Las inversiones, las obras públicas. El tema de Madamalín, por citar algunos ejemplos, hasta ahora no sale porque el Contralor objetó esto, porque esto, y bueno, esas cuestiones burocráticas creo que tiene que redefinir el gobierno y decir, señores, empecemos a construir obra pública, dinamicemos para ir creando nuevas fuentes de trabajo. En una provincia como es Salta, Jujuy, en mi país, ante una demanda de empleo que cortaron una ruta, en mi país reaccionó con una solución facilista. Le dijo, está bien, acá tienen 30.000 empleos en la administración pública. Esto no es empleo genuino. A no ser que usted quiera, sea un político y para poder ganar las próximas elecciones, endeude su país en 300 o 500 millones de dólares y se le ocurra hacer una superautopista que cruce el país de este a oeste y entonces va a emplear a 30.000 personas. Pero la pregunta, ¿es esto desarrollo genuino del empleo? ¿O son los hijos de estos quienes pagarán la deuda externa del país en un empleo ficticio? Las exigencias laborales son cada vez mayores. Hoy los jóvenes deben hablar correctamente inglés como un idioma ineludible y tienen que manejar perfectamente una computadora. Sin estos dos conocimientos es difícil acceder a empleos de nivel, pero aún así la capacitación no es suficiente en ciertos casos, como el ejemplo de una universitaria con altos estudios en Canadá que no consigue trabajo. Graduada en Ciencias Sociales quiere decir en Servicio Social y Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales. Estudié también Relaciones Industriales, estudié Turismo, Administración de Empresas, estudié bastante. Hablo el inglés, el francés, el español naturalmente, y con todo eso tengo cierta dificultad de encontrar empleo. Nosotros tenemos acá desde ingenieros hasta personas que dicen poder hacer cualquier cosa. Si esa persona que dice poder hacer cualquier cosa no tiene ninguna profesión en particular, ¿verdad? Sin embargo, tenemos también, como dije, contadores, ingenieros, arquitectos, o sea, hay de todo un poco, ¿verdad? Tenemos, claro, en mayor proporción tenemos la gente que no tiene ninguna profesión. Ricardo Centurión se refiere a los inscriptos en la Bolsa de Trabajo de la Oficina de Empleos de la Municipalidad de Asunción, creada para tratar de ubicar a gente que busca ocupación. Unas 300 personas se inscriben allí por mes, de ellas unas 50 consiguen ubicación. Si hay ingenieros desocupados, si hay profesionales con altos estudios en universidades extranjeras que están sin trabajo, como el caso de Ida Alexander, quiere decir que el desempleo hoy no solo es cuestión de falta de preparación académica, sino que se estructura en un profundo cambio de los métodos de trabajo. Aquellos profesionales en el mundo de las ciencias económicas, ¿no?, o en las ciencias financieras, acostumbrados a tener un empleo
de gerente financiero en una empresa, ¿sí?, se asustan cuando uno les dice que de ahora en más probablemente trabajen 1 año y medio o 2 en una empresa por un proyecto y luego 2 meses o 3 en una empresa por otro proyecto. Ahora bien, usted periodista seguramente está acostumbrado a que trabaja para un programa mientras ese programa sea exitoso y tenga audiencia. Si ese programa se cae en la audiencia, a usted le dirán buenas tardes y usted tendrá que buscar otro proyecto y trabajar en otro programa. Y los señores que están manejando esta Cámara saben de esto perfectamente bien, porque tienen actividades que están acostumbrados a que son freelancers o a destajo o como le quieran llamar, trabajan donde está la oportunidad. Más de esto se visualiza en el futuro. Bueno, la exposición de la analista argentina Cristina Mejía coincide con los más prominentes estudiosos del tema laboral en el mundo y nos pone ante una verdad casi incuestionable. Para trabajar precisamos una reconversión mental, o sea, un cambio de mentalidad. El mundo avanza y no podemos perderle pisada y avanza a pasos agigantados. Ahora se necesitan especialización, amplitud de conocimientos y adaptabilidad a nuevas circunstancias, nuevas situaciones. Esto atañe a gobernantes, empresarios, trabajadores, sindicalistas. Ningún sector por sí solo puede solucionar el drama del desempleo. Con el siglo que se diluye termina el sistema de empleo masivo. Hoy un individuo con una computadora puede trabajar simultáneamente para varias empresas desde su propia casa. Pero para llegar a esto hay que entender lo que pasa a nivel no solamente global, sino a nivel universal. Tras la pausa estamos con el entrevistado de esta noche, aquí en Más Informes, el doctor Fernando Vera. Más informes en el 13 y esta noche en nuestra sección de entrevistas tenemos el gusto de presentar al doctor Fernando Vera. Él es economista prestigioso de reconocida trayectoria nacional e internacional, exfuncionario de altos organismos mundiales y profundo conocedor de la problemática económica que vive hoy el país. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y por concedernos parte de su valioso tiempo. Muchas gracias. Para mí también es un gusto estar aquí en su programa. Doctor Vera, usted tiene una rica historia dentro del campo de la economía. 34 años como funcionario del Fondo Monetario Internacional, de esos años los últimos 6 como director en Ginebra. Con ese cúmulo de experiencia, ¿cómo usted ve la actual situación económica del país? Yo defino la situación nuestra como una situación de estancamiento económico, con un pequeño crecimiento o languidez de crecimiento. La economía, a pesar de que se diga que hay crisis en todo esto y a pesar de que se diga que hay recesión, la economía paraguaya crece. Claro que aparte del periodo del boom de Itaipú, ha crecido a tasas un poco mayores que la tasa de crecimiento de la población. Pero ha habido crecimiento en todo el periodo. Claro que hubo también crisis en el 83 por ahí y hubo caída incluso del Producto Interno Bruto. Algunos piensan que es una situación de crisis permanente. Y sí, casi apocalíptica, de un alarme generalizado. Para mí eso no se justifica absolutamente y considero que ese alarmismo que a veces se refleja en la prensa
o los medios de comunicación social son dañinos porque afectan las expectativas de los agentes económicos. ¿Usted cree que afectan la confianza? La prensa incide fundamentalmente en una situación económica como la que estamos viviendo? Diría que no es una incidencia fundamental, pero es una incidencia importante. ¿Por qué? Y bueno, porque forma opinión pública, porque informa y orienta. Y si esa orientación se da con un tono de pesimismo, entonces ese pesimismo se transmite al que está leyendo un periódico, al que está escuchando la radio o viendo televisión. Y eso naturalmente influye la psicología del individuo. A propósito de psicología, en la última crisis bancaria, algunos afirmaban que era simplemente psicológica, otros decían que era real. ¿Cuál es su opinión con relación a este punto? No hay crisis que no tenga elementos psicológicos, porque las crisis se producen generalmente por un resquebrajamiento de confianza, o por un rechazo, o por una actitud psicológica de los agentes económicos y de los protagonistas de la vida económica y social. Y a la inversa, no hay factor de psicología que cause una crisis que no conlleve el elemento real de su impacto o su efecto sobre la economía real. Doctor, hay quienes opinan que esta situación financiera fue ineludible para que todo el sistema se formalizara, dejara de operar en negro, como se dice. ¿Puede ser cierto eso? Sí, tiene su gran elemento de verdad eso. Con la economía que se tenía, la economía subterránea que se llama en la literatura económica, el país no podía continuar indefinidamente. No se puede ser un país delincuente en el orden fiscal, en el orden comercial, en el orden financiero interno. No se puede andar operando, los negocios no pueden andar operando con 3 o 4 contabilidades para eludir impuestos o para hacer otras maniobras financieras. ¿Se redujo lo negro, doctor? La crisis del 95 para mí ha contribuido significativamente en reducir el área de comercio negro, de relación negra, principalmente en el mercado financiero. Algo ha influido en los sectores reales de la economía, y diré en el comercio internacional, pero el efecto principal ha sido en el campo financiero. Y considero que la crisis de este año, en alguna medida, es, como dije en alguna parte del último capítulo de este proceso de poner en blanco la economía que estaba en negro. ¿Cuál es el modelo económico? ¿Existe un modelo económico del país? Bueno, nosotros no tenemos un modelo económico definido. Nuestra economía es una economía de mercado. Es atípica nuestra economía. Es en alguna medida atípica. En alguna medida atípica. Es una economía de mercado que tiene, sin embargo, muchas restricciones en la libertad de operación de ese mercado, y en que hay también un peso importante del sector público en la provisión de servicios y de mercaderías, y consiguientemente regulación de precios de servicios y mercaderías. Me refiero a la electricidad, al agua corriente, a la telefónica, etcétera, en que son servicios básicos importantes que están a cargo del Estado, y en que las tarifas se ajustan de acuerdo esencialmente al proceso de inflación interna y a la ineficiencia en la operación de estas empresas. Usted dice que la crisis no es tan aguda como se piensa, como se manifiesta, pero ¿existe peligro de inestabilidad económicamente hablando en el país? Yo diría que no, porque en resumidas cuentas, lo poco que producimos y lo poco que tenemos está ahí, es sólido. Mucha gente dice, ¿cómo? La previsión del gobierno de que va a haber un crecimiento real de 4% este año. ¿Cómo se va a mantener ese 4% al tomar en consideración los daños que causa la crisis presente? Y es una pregunta, por supuesto, inteligente, pero también hay que considerar
que buena parte de lo que reflejaría un crecimiento del 4% es reflejo de la capacidad productiva real. Y claro que esa capacidad efectiva real se ha dañado en algunos sectores con la crisis, pero no es un daño demasiado sustantivo. ¿Qué opina usted de la conducción económica del gobierno ante una situación económica por la que estamos atravesando todos aquí en el país? Y bueno, a lo que todo el mundo llama crisis, considero que al gobierno le ha faltado una orientación precisa y una planificación precisa de su política, enunciación y articulación de una política económica coherente. ¿Por qué el gobierno se ha movido en diferentes direcciones y el por qué diría es porque se responde circunstancialmente dentro de un partido oficialista grande a intereses políticos que están vinculados con sectores empresariales del país que tienen diferentes intereses. Todo pasa por la política. Bueno, yo diría que en alguna medida todo pasa por la política, sí. Doctor, bueno, algunas declaraciones suyas sobre macroeconomía y microeconomía despertaron polémica, ¿verdad? Bueno. ¿Qué es la macroeconomía y qué es la microeconomía? La microeconomía. En primer término, las palabras en sí, el origen griego, micro, chico, macro, grande. Microeconomía es la economía y la teoría económica correspondiente a las unidades económicas, a las empresas, a los individuos. Esa es la microeconomía. Es lo que en la teoría económica más o menos clásica se llama la teoría del valor, la formación de precios, etcétera, la forma en que una empresa tiene que determinar sus precios. ¿Y la macroeconomía, doctor? La macroeconomía se llama también en la teoría económica, incluso yo recuerdo que tomé unos de mis cursos bajo el nombre de teoría de los agregados, porque son los agregados totales y en ese sentido subsumen a la economía. Subsumen. A los millares o millones de unidades económicas que están dentro de la microeconomía, viene a subsumir todo eso bajo conceptos generales como Producto Interno Bruto, que es la suma total de todo lo que se produce en todas las unidades microeconómicas del país. También hay otros indicadores macroeconómicos muy importantes, ¿no? Y también en la cuestión de precios, el índice de costo de vida, por supuesto, es una indicación macroeconómica. La inflación es una indicación, un concepto macroeconómico. ¿Por qué? Porque refleja en una cifra o en un promedio los movimientos de precios en todas las unidades o bases microeconómicas. Y en la cuestión de tipo de cambio también se dice que el tipo de cambio es un precio macroeconómico porque viene a reflejar el total de las demandas de las unidades económicas, es decir, de las microeconomías. Esa es la diferencia entre macroeconomía y microeconomía. Entonces, lo que yo he dicho últimamente es que, claro que hay sectores que están muy afectados por la crisis presente o por crisis ya existentes de largo plazo, pero que en el conjunto macroeconómico no hacen mucho efecto sobre ese promedio o sobre ese índice macroeconómico. Y volviendo al problema de los bancos, si se soluciona definitivamente lo del Banco Unión, a su criterio, ¿en cuánto tiempo podría la gente retomar esa confianza que quizá perdió en la banca nacional? Más o menos, ¿en cuánto tiempo? Y bueno, yo diría que sería cuestión de 1 a 2 años. Hay que tener en cuenta de que el año pasado, en el 95, en que la crisis financiera fue de mucho mayor magnitud que la presente, a pesar de que no tuvo algunos de los efectos deletéreos que tuvo la reciente, como la cuestión de fuga de dólares que a su vez fue inspirada, ahí diría el presidente del Banco Central, por factores psicológicos.
los rumores que se hicieron circular para mí malévolamente y con objetivos políticos de que se iban a nacionalizar los depósitos en dólares. Eso, digo, representó un elemento negativo, pero en el panorama en su conjunto, la crisis presente es de mucho menor magnitud que la del 95. Y todavía después de la crisis del 95, no hubo demostración de que hubiese una desconfianza hacia el sector financiero. Doctor, muchísimas gracias por su participación y su presencia con nosotros esta noche. Muy bien. Y tras las palabras del doctor Fernando Vera, reconocido economista, hacemos una pausa, retornaremos luego de la misma con Gente Modelo, hoy con una historia realmente conmovedora. No se aparten de frente al televisor, más informes continúa en minutos. Después de algún tiempo retomamos esta sección que nos ha brindado muchas satisfacciones. Gente Modelo generalmente cierra más informes en cada una de sus emisiones de los días martes. Hoy les presentamos la historia de una tragedia que se convirtió en fuente de una acción de amor. El 3 de marzo de 1996 fallecía Rafael Otazú, joven de 17 años, víctima de una noche de excesos alcohólicos. Sus padres, el ingeniero Miguel Rafael Otazú y su señora madre Rosa Estela de Otazú, golpeados por el inmenso dolor, sin embargo, reaccionaron con un gesto sublime, decidieron convertir su drama en un testimonio de solidaridad con los jóvenes en peligro. Crearon la Fundación Rafael Otazú, en memoria de su hijo, para ayudar a gente necesitada y al mismo tiempo concientizar a los padres de familia para tratar de evitar tragedias como la que ellos vivieron en carne propia. El inmenso dolor que sentimos por la partida de nuestro hijo Rafael, teníamos que capitalizar en algo útil para la sociedad. La Fundación Rafael Otazú tiene en la señora Rosa Estela a su principal promotora. El organismo ayuda especialmente en zonas marginales del Bañado Sur. Su dispensario médico, construido en autogestión por los vecinos del barrio San Cayetano, prestó asistencia a más de 1.500 personas desde su creación. Además posee 2 jardines de infantes donde las madres que buscan sustento en los vertederos de Cateura dejan en guarda a sus hijos. Los Otazú lo hacen todo en memoria de Rafael. Por él siguen brindándose a los demás. La fundación tiene 2 objetivos fundamentales, ¿verdad? En primer lugar, mantener vivo el sentimiento de solidaridad que ha caracterizado a todos los actos de Rafael en su corta vida. Y en segundo lugar, tratar de sensibilizar a la sociedad ante una problemática tan fuerte en este momento, que es el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, ¿verdad? La vida de la familia Otazú ha cambiado. La casa está llena de recuerdos de Rafael. Momentos que antes eran de alegría, ahora lo son de reflexión. Pero el amor puede más que el dolor. Nosotros lo que queremos es que diríamos, apostolado que nosotros estamos haciendo, nos permita recibir la bendición de Dios y que al final de este camino
Él nos dé la posibilidad de volver a reunirnos con Rafael. Una gran lección de amor la de la familia Otazú, por eso es gente modelo, por eso son todos sus integrantes gente modelo. Llegamos al final de otro capítulo de Más Informes. Nos volveremos a encontrar el próximo martes con otro tema de acuciante actualidad, la bomba demográfica, todo lo que implica el elevado índice de natalidad en nuestro país. Y más que un editorial esta noche, hoy queremos dejar un breve mensaje a propósito del ejemplo de la familia Otazú. Si hoy nos quejamos de ciertos excesos de los jóvenes, entendamos de una buena vez por todas que son los adultos quienes brindan el marco propicio para el libertinaje y los abusos. Cuando dejen de facilitarles alcohol y droga y también coches, y cuando dejen de cultivar en ellos el hedonismo y el facilismo, esta juventud dejará de tener tantos peligros como ahora. Muchas gracias. Buenas noches.